Bueno, muy bien, ya estamos en el segundo bloque, estamos con los temas nacionales. Hemos transitado recién la entrevista con Meca, y vamos ahora sí a los temas, como decía al principio, estos temas que fueron un poco los más importantes que surgieron en los medios nacionales y que no se habla en la provincia, no se habla, por supuesto, menos Feliciano, tiene que ver con la pobreza. Datos que son realmente preocupantes, que tiene como consecuencia o relacionado a esto es el tema inflacionario, una inflación que viene creciendo. Se espera que mañana o dentro de pocos días esté el dato del INDEC, seguramente será un poquito menor al del mes anterior, pero que datos más, datos menos, siempre es bastante alto, y esto repercute sobre todo con los que menos tienen, y es allí que el video muestra un poco este dato. Así que, si el señor director lo dispone, vemos el primer video. Massa hizo una apuesta y perdió. No pudo hacer ninguna de las tres cosas. El dólar voló, no arregló con el fondo, o todavía no arregló, y la inflación se disparó. Entonces la curva te dio esto. Esto es al revés de Massa. Massa baja, la inflación sube. 78, 83, 92, 98, 102, 108, 114. ¿Puede un ministro de Economía con 114% de inflación, que va a ser más, ser presidente? Sí, porque el prestigio que se está jugando no es el de él, Johnny, sino que es el de Cristina. Yo siempre sostuve que Cristina le va a transferir sus votos a quien sea. A cualquiera. ¿No? A cualquiera. Se llame Guado. Como los perros de Pablo. Se llame Guado, o se llame Massa, o se llame Giacobbe. O se llame Jonathan Viale, no importa. Tendría 35 puntos. Sí. Y ya se empezó a activar. Va a haber básicamente dos drivers que le van a permitir al kirchnerista que hoy está atravesando una especie de ruido cognitivo poder resolverlo en una semana o 10 días. Esos dos son... ¿Cuánto dura el ruido? Una semana, 10 días. Sí. Se acomodan un poquito, pum, y listo. Los dos argumentos son: la derecha es peor. Qué lindo. Claro. Y el otro es: el candidato no es Massa, el candidato es la unidad y el proyecto. El proyecto, ¿eh? 2015, la despersonificación. ¿Vos crees que hoy gana la continuidad o gana el cambio en función de lo que estás diciendo? No, gana el cambio, ni hablar. Gana el cambio, sin duda. Eso te lo asegura la encuesta y eso te lo asegura Cristina. Cristina se va a asegurar que Massa no sea presidente. Cristina se va a asegurar que tratar de sacar 35 puntos en vez de sacar 25, porque se juega en alguna gobernación, porque se juegan intendencias y cuerpos legislativos. Sobrevivir, digamos. Y en segunda vuelta la van a cortar en tiras. ¿Por qué? Pues si no les conviene. ¿A Cristina no le conviene que gane Massa? No le conviene que gane Massa. ¿No le conviene que gane Massa? No, ella sabe perfectamente. Massa no es Alberto. A Massa vos le das poder, sos el kirchnerismo, le das el poder a Massa. Massa Es lo que dice Massa Aníbal. tiburón. Claro, es lo que dice Aníbal. Massa se queda 8 años Massa y te Massa come. conduce él. No, Massa se queda por siempre. Massa no quiere ser presidente. Massa quiere ser emperador del universo. Al día 2, vos tenés una noche de bastones largos, en el kirchnerismo no queda nadie y después viene por los demás. Por eso, y eso lo saben. Es muy interesante. Vos decís, Cristina se va a encargar de que no sea presidente. De que no sea presidente. Al revés de lo que muchos Y vos querían. pensalo en términos estratégicos. Va a estar la PASO, va a estar la general, donde todos deciden los cuerpos. Y después en la segunda vuelta, ¿qué gobernadores ponen la plata? ¿Qué intendente ponen la plata? Tenés un agregado. ¿Qué gobernadores ponen la plata? ¿Qué intendente ponen la plata? Tenés un agregado. Bueno, está interesante lo que decía. Y para completar ese análisis, digo, lo mostraban hoy a la mañana. Máximo Kirchner estaba en un acto y pedía que la mamá, Cristina Kirchner, se pusiera al hombro la campaña de Massa. Y la pregunta que se hacían es: ¿por qué Cristina Kirchner no se pone al hombro la campaña de Massa? Y bueno, justamente por lo que decía este periodista, analista político, de que se entiende, o por lo menos entienden algunos, no sé si será tan así, no estamos en la cabeza de Cristina Kirchner para entender qué es lo que piensa, que tal vez, dicen ellos, tal vez Cristina no quiere que gane Massa por lo que decía, porque Massa después va a ir por todo. Es un análisis, es una posibilidad, es una versión, veremos después qué pasa. Y lo otro es que lo remarqué en la repetición de dónde salen los fondos. Bueno, lo decíamos, los fondos no siempre salen del bolsillo de los funcionarios, no siempre, casi nunca. Los fondos salen del Estado.
ya sea provincial o local. Entonces, este es un poco la crítica que se le hace, o que se hace a quienes hoy son oficialismo, que toman el Estado como propio y los dineros del Estado los manejan como si fueran propios, ya sea en cartelería, en propaganda, en presentaciones, etc. Un dato. Llamó la atención, y por lo tanto me llegaron esos comentarios, yo no lo vi, pero me llegaron los comentarios, de que cuando se entregaron las casas, hace poquito, las personas que estaban entregando las llaves eran precandidatos. Entonces, ¿qué hacía la precandidata a viceintendente del precandidato Damián Arévalo entregando una llave cuando es funcionaria de educación? Pregunta, había molestia por eso. Y así tantas otras cuestiones que ponen en el mismo lugar cuestiones que deberían estar separadas. Si es que uno quiere ser correctamente, políticamente correcto. Muchas veces hay gente que no quiere ser políticamente correcto. Pero bueno, lo marco porque me lo hicieron saber, me lo hicieron mostrar, me lo mostraron y es bueno mencionar. Están de los dos lados. Son oficialismo y son precandidatos usando siempre el beneficio, lo pongo entre paréntesis, el beneficio de la gestión, ¿no? Que la oposición, que los que no están militando no lo tienen. Corren en desventaja, como decía Meca, corre con la corta, corre en desventaja, el caballo del comisario es el oficialismo y le están obligando a la gente a que vote boleta completa. Lo mismo le va a pasar a Pedro Galimberti cuando aparezcan las boletas de Frigerio, que corre con la boleta completa, no le permitieron pegar con los presidenciales y por lo tanto la boleta de Pedro Galimberti es la completa, es la chiquita, es la de Entre Ríos, y bueno, y allí la gente podrá optar por esa boleta o podrá optar por recortar y colocar algún presidenciable si es que quiere. El siguiente tema tiene que ver con lo que decía yo, los índices de pobreza. Este gobierno ha aumentado en un año 3.322.037, perdón. Y es porque ese dato apareció en el INDEC, si no es un dato que lo sacó la oposición, lo sacó Juntos por el Cambio, no, el dato que aparece en el INDEC, entonces es un dato oficial. Ese dato aparentemente nadie ha dicho nada, y entonces pasó desapercibido con los problemas del Chaco y con los problemas de Jujuy. Ese dato pasó desapercibido, pero ahí en un año aumentó 3.400.000, puntos más, puntos menos, de nuevos pobres en Argentina, que son la clase media que cayó como consecuencia de la inflación. ¿Lo vemos, por favor, señor director? Fernando Marul es economista. Vamos a hablar, querido Buenísimo. Willy, vamos a hablar de la pobreza en Argentina. Gran economista. Vos lo mostraste ayer, ¿no? Creo. Guadalupe. Guadalupe. Yo sobre el cierre del noticiero antes del pase. Exactamente. Sí, un dato tremendo. Tremendo. ¿Cómo creció la pobreza del primer semestre del 22 ahora? De 16.800.000 pobres saltó a 20.172.769. Fernando Marul, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos. Bueno, contanos acerca de este cuadro. Bueno, ahí casualmente hoy a la tarde salieron los datos de salarios que publica el INDEC y más o menos los datos que dicen de los ingresos informales, o sea, de toda la gente que más o menos le cuesta llegar a los menores ingresos, te diría. En el último año crecieron 77%, ¿sí? Con una inflación de alimentos, que es la canasta básica de la pobreza, arriba del 100. Que más o menos subió. No, la de alimentos subió un poco más, la canasta básica subió casi 120%. Bueno, por eso, claro. ¿Sí? Entonces, esa brecha entre 77 y 120, que la parte de los ingresos menores perdió casi 40 puntos, Claro. ¿sí? Eso es todo aumento de pobreza. Eso es lo que uno ve en el gráfico, ¿sí? En ese gráfico que básicamente lo que te muestra es, yo la tasa de pobreza la pasé a población,
¿sí? Claro. Entonces, uno ve que Alberto Fernández asume con 15 millones, casi 16 millones de pobres. Claro. Viene la pandemia, sube, después más o menos recupera un poco la actividad, bajan los niveles de cantidad de personas pobres, ¿sí? Asume Massa, ¿sí? Ahí por junio de 2022, Sí. y en este último año, donde se ve la fuerte suba de alimentos, los ingresos, sobre todo los informales, no alcanzó, ¿sí? Entonces, por eso, desde que asume Massa a hoy, la cantidad de pobres, la cantidad de personas que cayeron y que no les alcanza para vivir, básicamente, y son pobres, aumentó en casi 3,4 millones de personas. Ahora Fernando, está fantástico el gráfico y mirándolo en detalle, obviamente la primera alza en la gestión de Alberto es el COVID, ¿no? La pandemia, pero fíjate la segunda suba, es el virus kirchnerista, digamos, porque de vuelta estás en una segunda suba que no tenés excusa ahí. Y no, eso es todo de Massa, te diría. En términos concretos es que más allá de los números de inflación, son 3,4 millones de personas más Exactamente. que no les alcanza En para un vivir. año. Y son En pobres. un año crearon En un 4 millones de pobres. En lo que va del Fíjate gobierno que- de Alberto, Cristina y Massa, porque Massa arrancó en Sí. el principio del gobierno, no viene ahora desde que es Exactamente. ministro de Economía. Aumentaron 5 millones de personas pobres. Correcto. O sea, aman Digo, tanto a por los pobres esto, que los multiplican. Lo que uno está viendo, además de acá esto por ahí, el proceso que se ve en los últimos años es el que era pobre sigue siendo pobre, pero acá lo más importante es que el que era clase media cayó debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que explica en gran parte ese gráfico. Bueno, muy bien, un poquito extenso el video, pero explicaba detalladamente el tema de la pobreza y cómo en un año casi 3.400.000 argentinos cayeron en la línea de pobreza, son pobres. Y esto tiene que ver, como decía recién, el tema inflacionario y todo lo que conlleva el tema económico en el país. Y eso pocas veces lo vemos explicado o comentado por los medios provinciales y menos locales. Así que quería mostrar ese dato para ver qué es lo que está sucediendo en el país y también ver qué es lo que pasa en Entre Ríos y qué es lo que está pasando en algunas provincias, que de pronto las elecciones comienzan a tener otro color político, excepto aquellas que son provincias feudales, llamémosle Formosa y otras, y que de alguna manera se viene vislumbrando, en principio por lo que ha sucedido, nuevos cambios en los gobiernos provinciales. Vamos a esperar, no hay que adelantarse a los hechos, hay que esperar a ver qué ocurre. Y el siguiente es una perlita que encontré en las redes y tiene que ver qué opina Moreno de su propio gobierno, porque si la oposición dice este es un gobierno desastroso, seguramente el oficialismo dice, bueno, pero son estos desagradecidos, o póngale usted el calificativo que quiere, que ven todo lo negativo del gobierno de Alberto Fernández, Cristina y de Massa. Así que el propio Guillermo Moreno, no se lo puedo decir que Moreno sea de Juntos por el Cambio, lo que opina de Fernández y del gobierno y de lo que ha generado en materia de política. Lo escuchamos, es muy cortito, pero lo escuchamos y lo vemos. Hoy hay más hambre que con Macri. Hay más hambre ahora que con Macri. Este gobierno es peor que el de Macri, cuando uno pensaba que nunca podía haber un gobierno peor que el de Macri. ¿Por qué? Porque no saben, no estudian, no trabajan. Pero fundamentalmente porque no saben, no tienen doctrina. Un gobierno socialdemócrata, moderno. Es una porquería de gobierno. Y en esto Cristina es la gran responsable, porque ella sabía que Alberto Nieto luchó 2 veces en el gobierno. Luchó 2 veces delante mío. Las 2 veces que luchó a Alberto Fernández en el gobierno, yo estaba ahí. Luchó por inútil, entre otras cosas. Y después le dije, igual de Alberto, ya no conozco ni hablar, porque no se hace línea de la cocaína, no es de buen. Ahora, Cristina
Bueno, muy bien. Es la voz y la opinión de Guillermo Moreno acerca de este gobierno que es su gobierno. Como decía Rossi, le decía a Rossi en la última entrevista que tuvo con respecto al gobierno de Cambiemos, háganse cargo del desastre de Macri. Bueno, habría que decir lo mismo, háganse cargo del desastre de Alberto, de Cristina y de Massa. Bueno, de esta manera nosotros vamos a una pausa y ya viene Hernán con los temas locales.